Advertencia. Este testimonio incluye referencias a violencia, desaparición y explotación. Si te resulta sensible, cuida de ti al escucharlo. Era San Valentín y salí a la calle porque no tenía otra opción. Recuerdo la fecha como se recuerda un olor, distinta, cargada de promesas que no eran para mí, afuera. Las parejas caminaban con globos en forma de corazón, restaurantes llenos, luces rosas en los escaparates. Dentro de mi bolsa llevaba dos cosas que no podía perder esa noche, la ropa para entregar y la foto de mi hija. Doblada varias veces, para recordarme por qué respiraba aún en medio del frío, tenía 7 años. Ese número era la razón por la que me levantaba cada mañana a fingir normalidad cuando la realidad y la renta y las deudas me miraban como dos ojos insaciables. Soy madre. Antes de esa noche había aprendido reglas que se repetían como oraciones. No subir a un auto cerrado, compartir ubicación con una amiga. Acordar el cobro por adelantado, no aceptar viajes largos, llevar siempre gas pimienta. Esas reglas me salvaron otras veces, pero no son blindajes absolutos. Sandparches. La necesidad las prueba y a veces las rompe. ¿Qué haces cuando la oferta viene con dinero en efectivo y la promesa de solucionar todo por una noche? ¿Cómo decir que no cuando la barriga de tu hija necesita médicos y el dueño de la casa te recuerda la renta con un gesto que no admite demoras? Esa mañana, o más bien esa tarde que se adentró en la noche, mi madre me envió un mensaje que todavía veo cuando cierro los ojos. Cuida a la niña. Regresa. Fue una frase sencilla, urgente, no quería fallarle. Así salí, con medidas y rutinas en la cabeza, creyendo en la disciplina que me había ganado para sobrevivir. Si este tema te afecta o conoces a alguien en una situación similar, en la descripción encontrarás enlaces y líneas de ayuda. No estás sola. La rutina de esa noche empezó como tantas, calles con luces, miradas rápidas, autos que se acercan y se alejan. Aprendí a leer el gesto de acercamiento, la manera en que un cliente decía mi nombre. El perfume barato que intentaba disimular inseguridad con exceso de colonia. Aprendí a convertir la ciudad en una cartografía de riesgo, esquinas seguras. Puestos de venta que siempre tenían a alguien que podía dar testimonio, la estación de autobuses que servía como refugio temporal si algo salía mal. Me protegía con reglas pequeñas que me daban la sensación de tener el control. Pensaba que el control se compra en pedazos, que lo mantienes con atención y memoria. La oferta apareció como una excepción. Un hombre joven, tal vez 30 y tantos, ropa limpia, un reloj que brillaba más que su sonrisa. Me habló como quien hace una consulta trivial. ¿Quieres una suite? Pago por adelantado transporte incluido. Dijo el precio en voz baja, con suma facilidad. Mostró una tarjeta y un sobre con billetes. Tenía un olor a colonia que intentaba parecer a la que usan en los anuncios de televisión. Había algo más. Me llamó por mi nombre. ¿Quién sabía mi nombre? No solía decirlo. Lo usaba cuando había confianza. Escucharlo fue, por un segundo, tranquilidad. Hice preguntas. Casi todas las respuestas fueron evasivas o demasiado seguras. Es cerca, no hay problema si no compartes tu ubicación. Nos vemos allá. Si me pedía que subiera al auto, lo haría con esa mezcla de cálculo y miedo que se instala cuando tienes que decidir entre salir corriendo o aceptar lo que parece una oportunidad concreta. Vi la placa del vehículo, era de otro estado. Fue una alarma inmediata en mi piel, pero la oferta era de dinero líquido, una entrada para pagarlo inmediato. ¿Qué pesa más, la intuición o la urgencia? El hombre se mostró impaciente pero educado. Me dijo que había otros esperando en la A, que todo sería discreto. Me ofreció un adelanto, para que no vuelvas con las manos vacías, dijo, y dejó el sobre el asiento. El sobre era frío. Me dio seguridad y miedo a la vez. Necesitaba ese dinero. ¿Cuántas veces la pobreza te enfrenta a una puerta cerrada que se abre con condiciones que no entiendes del todo?
Me subí ao auto. El viaje fue corto, aunque esas distancias se alargan cuando la cabeza hace su propio mapa de peligros. El conductor manejó sin prisas. El móvil del hombre que me había contratado quedó sobre la consola. Vi la pantalla encendida, notificaciones, llamadas perdidas. Quise pedir que compartiera la ubicación. Pedí que la compartiera, en realidad. La respuesta fue un silencio que se sintió como una respuesta. El hombre negó con un gesto. Después dijo que no era necesario. Ya casi llegamos, dijo. Intenté no mostrar que mi pulso había subido. Llegamos a un edificio que simulaba discreción, una entrada sin letreros llamativos, una cortina, un pequeño zaguán con luces tenues. La fachada no era lo que me esperaba de una. Parecía una casa adaptada para lo que allí sucedería. Al bajar, el aroma cambió, no era solo colonia, había un tinte de limpieza exagerada, de algo preparado para dar apariencia. En la entrada nos recibió una mujer que se presentó con una sonrisa distante y una voz neutra. No preguntó por papeles. Tomó el dinero del sobre rápidamente. Había más personas. Un conserje mayor que miró de refilón y 3 mujeres en un sillón que me ofrecieron miradas que mezclaban advertencia y solidaridad. La puerta se cerró detrás de nosotros. Pocos segundos, pero bastaron para que la sensación de estar en un lugar que no era mío se hiciera presente como un peso en el pecho. No describiré lo que pasó adentro. Esa decisión la tomé desde el primer día. No voy a reproducir en detalle la violencia que sufrí. No porque no quiera denunciar, al contrario, sino porque hay cosas que, cuando se narran con crudeza, reabren heridas y, a veces, sirven a quien las explota. Lo que puedo y debo contar es esto: había cámaras. Había una tablet con una lista donde registraban nombres y pagos. Había fotografías que podían convertirse en amenaza. Y alguien, sin necesidad de palabras, dejó claro que mi hija podía convertirse en instrumento de control. Vi la tablet, no la busqué, me la pusieron delante. En la pantalla había una lista, filas y columnas. Letras que no necesitaban explicación para quienes trabajaban allí. Nombres, cantidades, horas. Vi un icono que parecía indicar transmisión en vivo. Al lado, apoyada, una libreta con apodos, teléfonos quizá, apuntes que nadie explicó. Me dieron un sobre con una nota, una cifra elevada, una fecha, el nombre de mi hija escrito con una letra que parecía querer algo de mi vida. Alguien me arrojó una foto doblada. La abrí porque la indignación a veces nace de la sorpresa. No debería haberla abierto, lo sé ahora. Era mi hija, en un parque, tomada de una mano de quien la cuidaba. La foto no venía sola, había un número y una palabra implícita: paga si quieres que siga sabiéndola. No hubo golpes ni gritos para que lo entendiera. Fue una amenaza que usó lo que más amo. Ese momento me congeló. Sentí todas las reglas que me habían sostenido quebrándose como vasos al caer del anaquel. ¿Cómo explicarte el frío que te recorre cuando alguien toca la única llave de tu existencia y la vuelve prisionera con tinta y píxeles? Puede que fuera un montaje, puede que fuera cierto. Lo que importaba era la intención, controlar. Y sabían que la herramienta más efectiva es la amenaza sobre lo que no te pertenece pero que jamás abandonarías. No era la primera vez que veía mujeres allí. Algunas tenían heridas que no se describen con palabras. Otras mostraban tatuajes y miradas que hablaban de noches largas. Había una chica con un tatuaje en el antebrazo, una flor negra, que me miró y luego, en voz baja, me pasó un papel con un número y unas palabras: no confíes en él, conserva el dinero escondido. Alguien más tecleó algo en la tablet y la pantalla cambió a una galería de imágenes. Aparecieron rostros borrosos, fechas y horarios. Lo que hacían era una maquinaria: registraban, cobraban, amenazaban y reciclaban el miedo como si fuera un producto. En un rincón, una mujer mayor nos miraba como quien pesa cuánto puede arriesgar por las demás.
Había complicidad en algunos gestos, una botella que se ofrecía, un apretón de mano bajo la mesa, una mirada que decía aguanta. También había complicidad institucional en sombras. Comentarios que dejaban caer la posibilidad de colaboración con agentes que debían protegernos. Palabras que hablaban de pagos, de arreglos, de puertas que no se abren si no se pasa por ellas. No acusé a nadie por nombre, no tengo todas las pruebas. Pero la impresión es la misma que tenían todas. La indiferencia y la corrupción hacen que los criminales trabajen con mayor impunidad. La frase que me acompaña desde entonces es corta y directa. La indiferencia mata. No es un lema poético, es una constatación. En ese cuarto aprendí que la tecnología que promete seguridad puede invertirse en instrumento de control. Las cámaras grababan los movimientos, las tabletas organizaban listas. Un aparato, pequeño, mostraba en tiempo real lo que sucedía en otra habitación. Me explicaron sin explicar, todo queda registrado, todo tiene precio. La voz que lo dijo no era gruesa, no tenía que gritar. Bastó su serenidad para que supiera que estábamos dentro de un engranaje que demandaba pagos, obediencia y silencio. Mi mente, en esos minutos, fue una máquina de decisiones tomadas al filo del abismo. Pensé en mi hija. Pensé en mi madre, pensé en las veces que le dije a la niña que volvía pronto. Me vi entrar a la casa como quien entra a una operación que debe terminar rápido. Intenté usar las reglas que llevaba. Observé, guardé el dinero en un lugar que solo yo conocía. Intenté conversar, mostrar normalidad, nada era suficiente. La normalidad no existe cuando te recuerdan que algo ajeno te pertenece. Había, sin embargo, gestos que no eran del circuito del poder, pequeñas resistencias. Una mujer me ofreció un trozo de pan en la mesa y lo hizo con la naturalidad de quien comparte lo poco que tiene. Otra, la chica del tatuaje, me dibujó con su dedo la señal de espera y me pasó una nota. Con una palabra ilegible para el resto y clarísima para quien la recibía. En el mismo cuarto había compañeras que trabajaban juntas, intercambiaban miradas y dibujos, y hablaban en susurros de cómo sobrellevar la noche. Esa fraternidad, más que cualquier plan institucional, fue la tabla que me mantuvo a flote en esos minutos. Escuché a alguien en la casa hablar por teléfono, una voz que parecía coordinar, dijo una dirección y un horario. No sé por qué me fijé en esos detalles. Quizás porque en el fondo sabía que la lógica de esa red necesitaba logística, y la logística tenía fallas. ¿Qué fallaba? No lo sabía. Lo único que tenía claro era que aquel lugar no era una ruta de regreso. Era un lugar de almacenamiento de personas y datos. Poco después de la llegada, nos llevaron a una habitación separada. No era una suite romántica, como me habían prometido. Era un cuarto preparado, con una cama, una pequeña mesita y, en la pared, una cámara que no ocultaba su presencia. Allí me sentí más pequeña. Otras mujeres ya estaban dentro, algunas dormían con ojos abiertos, otras zumbaron un nombre y se quedaron calladas. Sentí un impulso de protegerme de todas las maneras posibles, hablar, no hablar, sonreír, fingir sueño. Cada opción era un riesgo. En ese cuarto sucedió algo que hasta hoy me retumba. Un hombre entró con una hable y comenzó a pasar fotos de lo que parecía ser gente en otros lugares. Gente que había pago y a quienes mostraban para recordarnos que el sistema funcionaba. Con la calma de quien maneja números, dijo el precio que podía asegurarnos silencio evitando problemas. No dijo más, la cifra era la de una vida empaquetada. La palabra implícita fue clara, paga o pierdes la libertad de una manera que no puedes enfrentar sola. Fue entonces cuando vi la foto de mi hija en la pantalla, marcada con una fecha. Mi corazón hizo un ruido que no puedo describir sin que me tiemble la voz. No puedo traer aquí la sensación física de esa amenaza sin revivirla. Prefiero describir el efecto. Se instala una parálisis, un pensamiento único que barre todo lo demás.
Los recuerdos posteriores son fragmentos, un gesto suyo, mi mano buscando algo en la bolsa, la voz ahogada en la garganta. Pensé en correr, en gritar, en hacerlo todo mal para ganar algo de tiempo. Pensé en fingir que me desmayaba para llamar la atención de quien estuviera afuera. También pensé en no hacer nada, porque a veces la menor acción temeraria devuelve terror en forma de consecuencias concretas. Había otra mujer, la que parecía ser la jefa, que observaba todo desde una esquina. Tenía una libreta donde apuntaba nombres. No habló mucho, pero cuando lo hizo su voz cortó el aire. Recuerden el orden, no hay privilegios. Todo funciona por lista. Fue una frase administrativa como una condena. Me miró a mí y pronunció una palabra que no olvido: responsabilidad. Como si aquello que nos pasaba fuera una cuestión de administración y no de seres humanos. La tarde dio paso a la noche dentro de la casa. Afuera, la ciudad celebraba. Adentro, la máquina que debía mantener el negocio en marcha también lo hacía con metódica eficiencia. Cada tanto alguien traía dinero en sobres que se contaban en una mesa. Cada tanto entraba un hombre con un certificado de anonimato, el que paga, que piensa que compra discreción. Yo me sentía como si hubiera cruzado una frontera invisible hacia un país donde las leyes no alcanzaban. Y entonces, entre tanto orden, vi algo que me devolvió un hilo de esperanza y miedo a partes iguales, una puerta lateral ligeramente entreabierta, por donde se colaba un trozo de cielo. Suspiré y me dije que no sería la que rompiera el silencio con heroísmos. Mi cabeza hizo cuentas. ¿Cuánto tiempo tenía hasta que llegara el siguiente pago? ¿Qué probabilidades había de que me llevaran lejos? ¿Qué más podían exigir? Muchas preguntas sin respuestas. Mi cuerpo, en cambio, tenía respuestas inmediatas: el frío, la sed, la tensión en las manos. Intenté mantener la calma. Hice lo que pude: hablar en voz baja con una mujer que estaba en la cama de al lado, intentar sonreír cuando nos sirvieron agua. Era una force de supervivencia. Un momento la chica del tatuaje me pasó una nota por debajo de la puerta: mantén la calma, guarda lo que puedas. Cuando haya movimiento, finge normalidad y busca la oportunidad. No diré qué decía exactamente porque no quiero dar instrucciones a nadie. Puedo decir que hubo un plan que no estaba escrito y que dependía de un golpe de azar. La gente cree que la huida es un manual. No lo es. Es improvisación, coraje y, muchas veces, suerte. Esa idea se repitió en mis pensamientos. Suerte. Tenía que haber suerte. La noche avanzó y la tensión subió. Se acercaba un momento en que no quedaba solo la decisión personal, sino la respuesta del lugar. Los movimientos en el pasillo, las voces. La pantalla de la tablet que cambiaba a una fila nueva de fotografías. Todo avisaba que algo iba a suceder. Respiré hondo y recordé muchas cosas que me sostuvieron: la voz de mi madre que me pidió cuidar a mi hija. El primer juguete que supe que la niña había perdido y que prometí reponer, la deuda médica que me esperaba en el banco. Todas esas piezas formaban una cadena que me anclaba a la idea de que debía actuar de alguna manera. Cuando la puerta del cuarto se abrió y una figura entró sin llamar, supe que el momento crucial había llegado. La figura no era la del mismo hombre que me había traído. Era alguien con papeles, con el semblante de quien no sorprende. Miró a todos y dijo: preparar, en 15 minutos. Su voz no era de amenaza directa, pero el mandato se sintió como uno. Instintivamente miré la tablet. La pantalla mostraba algo nuevo, una lista actualizada, y junto a la lista, una foto que me heló la sangre: mi hija, otra vez, y un nombre al lado. No pude evitar que mi cuerpo se moviera. Pensé: si hacen esto, no tengo cómo protegerla. Ahí me detengo. La puerta se cerró detrás de la figura, y la casa quedó de nuevo en su ritmo de máquina, contando tiempo, contando dinero, contando personas. Sentí que algo dentro de mí cambió irreversible. A la vez que el miedo se apretaba, nació una determinación fría.
No permitir que mi vida y la de mi hija quedaran sujetas a una lista más, fue un pensamiento pequeño y feroz. No sabía cómo sostenerlo. Solo lo sentí. No puedo decir aún lo que hice después, ni cómo fue exactamente la salida. Puedo decir, sin embargo, que en esa habitación, con la tablet en la mesa y la foto de mi hija ardiendo en mis manos, algo se fracturó y algo se encendió. La maquinaria había mostrado su rostro entero. Y en ese instante comprendí que la violencia no es solo física. También es una logística que se alimenta de indiferencia y silencio. La noche de San Valentín se convirtió en la primera pieza de una historia que rompió mi vida y al mismo tiempo la empujó hacia algo que no esperaba, la necesidad de hacer que esa máquina dejara de funcionar, aunque eso implicara pagar un precio que no conocía. No puedo decir aún lo que hice después, ni cómo exactamente me abrí paso entre el miedo y la determinación. Lo que sí puedo decir es lo que sentí en cada pulso, un hilo de rabia que se mezcló con el terror. Y una claridad atroz sobre lo que estaba en juego. La foto de mi hija en la tablet había encendido algo que no se apagaría con discreción alguna, si querían mi silencio. Tendrían que ganárselo a costa de mi voluntad. Fue entonces cuando apareció él, un mucho joven, no más que 20 o 20 y pocos, con una caja de sobres en las manos. Entró con paso apresurado, como quien trae novedades a una oficina. No voy a describir su rostro. Lo que recuerdo es la manera en que el sobre que llevaba tintineó contra su palma y cómo, al colocarlo sobre la mesa, desató un movimiento en el cuarto. El sonido de esos sobres parecía confirmar que el negocio seguía su curso, y a la vez, sin quererlo, abrió una fisura que nadie había previsto. La chica del tatuaje me miró, con la boca apenas separada. Dibujó una seña que yo ya había aprendido a leer en aquella casa. Algo disruptivo iba a suceder y nosotros podríamos usarlo. No hubo un plan escrito. No lo hubo nunca. Hubo urgencia, intuición y la suma de pequeñas acciones. Una linterna que dejaba caer destellos. Una conversación arreglada para distraer. Una vajilla que se rompía cerca de la puerta. El joven con los sobres dejó caer uno que, por accidente o por prisa, quedó abierto y sus papeles volaron por el pasillo. Una de las mujeres fingió tropezar. Otro comenzó a discutir en voz alta por un asunto de dinero. Eran gestos minúsculos que, todos juntos, empujaron a los guardias a mirar hacia afuera. Yo no hice grandes heroísmos. Hice lo que mi cuerpo y mi cabeza me permitieron en ese minuto. Me arrimé a la puerta. Me aseguré de que el bolsillo donde había guardado algo de dinero todavía existía. Respiré profundo y me moví con la calma que se aprende a la fuerza. No cuento aquí los pasos concretos, porque no quiero que esto sea un manual para nadie. Solo diré que la confusión creció en el lugar y que, por un segundo que pareció eterno, la máquina mostró su lado vulnerable, los engranajes chirriaron. La puerta estaba entreabierta. No fue una huida limpia ni una secuencia cinematográfica. Fue una salida manchada de miedo y arrepentimiento, de manos que se soltaban y otras que quedaban sujetas. Corrimos entre pasillos estrechos que olían a limpieza y a miedo viejo. A mi lado gritó una voz que pedía el nombre de su hija y no lo dijo en juicio. Su grito era un latido de madre. No sé cuántas personas salimos. Algunas quedaron dentro. Quedarse atrás me persigue hasta hoy. Lo hice con el peso de haber dejado a compañeras, amistades formadas en la incomodidad, a quienes no pude jalar conmigo. Esa culpa no se borra con disculpas. La calle me recibió como una extensión del vértigo, coches, bocinas, el aire nocturno que me pegaba en la cara como si quisiera comprobar que aún estaba viva. Caminé sin rumbo, con la foto de mi hija en la cartera y con la sensación de que mis piernas ya no me obedecían como antes. No recuerdo el tiempo exacto, ni si alguien me siguió. Lo que sí recuerdo es la mano temblorosa que me ofreció un número cuando pude sentarme en un banco, una vecina de la ciudad. Una persona que por casualidad estaba de paso y que entendió. Con esa mirada que no pregunta demasiado, que necesitaba ayuda inmediata.
Fue la primera ayuda externa, un teléfono que no registrara mi nombre, una dirección a la que podía acudir sin dejar rastro. Me llevaron a un lugar que llamó refugio y que era, en realidad, un espacio seguro gestionado por una organización. No es mi intención dar su nombre aquí sin permiso. Pero quiero dejar claro lo que significó un hogar temporal. Alojamientos con gente que sabía cómo recibirnos, abogados que escuchaban sin juzgar y trabajadoras que me ofrecieron ropa y silencio compuesto. Allí, por primera vez en horas, pude sentarme y sentir el temblor de crecer lentamente. La organización hizo lo que pudo para que me sintiera contenida, un examen médico, comida, un lugar donde dormir sin luces que me recordaran ojos. Me ofrecieron acompañamiento legal. Yo, sin embargo, me sentía vacía de palabras. Hice la denuncia, lentamente, con pausas y vómitos de memoria. Declaré lo que recordaba con precisión, lo que había visto, la tablet, las fotografías, la libreta, la amenaza con la foto de mi hija. No inventé nada. No exageré nada. Lo que pedí fue que se verificara, que se protegiera a mi niña y que se hiciera algo por las otras mujeres. No pedí heroísmos. Pedí justicia y seguridad. El proceso es largo, y la justicia, por momentos, parece un termómetro que no sube suficiente. Me abrieron un expediente. A veces sentí que avanzaba como carne en una máquina burocrática. Hubo noches en que esperé noticias de alguna detención y otras en que la respuesta institucional fue demora. Silencio estamos viendo. No negaré que me topé con la indiferencia que denuncio. Hubo papeles mal archivados, llamadas sin contestar. Una sensación de que mi caso podía perderse entre la pila de otros expedientes. También hubo personas comprometidas en el sistema. Agentes que actuaron con profesionalismo y que me hicieron sentir que había quienes sí querían actuar. La realidad no es binaria, está llena de manos que ayudan y de puertas que no se abren. De ambas cosas depende el resultado. Con el apoyo de la organización comencé un trabajo que no esperaba, reconstruir mi vida bajo nuevas reglas. Cambié de teléfono, corté contactos, aprendí a usar claves que no compartía, cambié de barrio más de una vez. A veces dormía con la luz encendida porque los sueños me llevaban a los pasillos del lugar donde estuve retenida. Mi hija, que no sabía muchos detalles, notó que su madre llegaba en horas diferentes y que a veces escribía mensajes largos que nunca leía. Le dije pequeñas verdades, que mamá estaba ocupada, que el trabajo a veces era difícil, que la vida tiene momentos en los que se necesita la ayuda de otros. Nunca le expliqué la noche. No era el momento. Protegerla fue la prioridad. Me tocó aprender a sobrevivir con menos. El dinero que antes ingresaba de manera intermitente ahora era el fruto de trabajos precarios, limpieza de casas, jornadas cortas, ventas en la plaza. Mandaba lo que podía a mi madre y algunas veces lograba que mi hija tuviera lo que necesitaba. La necesidad, que me había empujado a salir aquella noche de San Valentín, siguió presente. No desaparece con un acto heroico. Lo que cambió fue que ahora cada peso enviado llevaba el peso de una decisión transformada, no solo sobrevivir, sino hacerlo de forma que mi hija no estuviera en riesgo. El trauma no se comunica en una sola palabra. Llega en noches de insomnio, en sonidos que hacen eco, en el miedo al tacto de un desconocido y en la hipervigilancia que te hace observar cada movimiento en la calle Asischeuterapia. Me ayudó a poner en palabras el caos. La terapia no borra, pero da herramientas para convivir con recuerdos que amenazan con colonizar la vida. Aprendí a nombrar emociones sin que fueran una orden de aplastarme. La culpa, la vergüenza, la ira, la gratitud por las manos que me tendieron. Las lágrimas vinieron en espacios donde nadie las juzgó. Poco a poco, la historia dejó de ser un nudo en la garganta y pasó a ser una fuerza que podía hablar en voz alta. La organización que me ayudó también trabó redes con otras instituciones y otras víctimas. Con Impu juntamos pruebas que configuraban un patrón pagos organizados, RACE,
Utilización de plataformas para captar clientes, complicidades que se manifestaban en coberturas y silencios. Los abogados pudieron, con prudencia y pericia, presentar indicios que derivaron en órdenes de allanamiento en algunos inmuebles asociados a la red. Esa fase del proceso fue compleja, no todo lo que pedíamos se materializó en detenciones. Y cuando las hubo, muchas no fueron las que esperábamos o no alcanzaron a los eslabones más altos. La maquinaria criminal es resistente. Algunas piezas se quebraron, otras se adaptaron. Hubo, sin embargo, avances. Se detuvo a varios implicados de baja jerarquía, quienes hacían la logística más visible. Se rescataron personas que estaban en lugares donde no debían. Esos resultados no desmantelaron la red por completo, como mencioné antes. Pero para quienes fuimos rescatadas fueron pequeñas victorias que permitieron, al menos, que algunas puertas se cerraran temporalmente. Para mí, esas detenciones fueron agridulces, alivio por quienes dejaron de estar expuestas. Y a la vez la sensación amarga de saber que la cabeza del sistema seguía caminando en la sombra. Mientras tanto, la vida cotidiana continuó con su boneco de obligaciones: pagar cuentas, llevar a la hija al colegio, ir a las citas con los abogados. Aprendí a hablar de lo que pasó sin sentir que me definía por ello. Empecé a colaborar con la organización de manera discreta, no siempre con mi nombre, por precaución, pero sí con mi voz. Conté mi historia ante pequeños grupos de mujeres que buscaban orientación. Participé en talleres donde enseñábamos señales de alarma y fuimos puliendo mensajes que no revictimizaran. Trabajamos en protocolos de atención más sensibles, en líneas de ayuda que respondieran con rapidez y, sobre todo, en redes que entendieran que la prevención pasa también por ofrecer alternativas económicas reales a quienes no tienen otra salida. No todo fue reconocimiento, tuve que enfrentar miradas cargadas de prejuicio. Al principio, algunos en mi entorno me miraron como si la responsabilidad fuera mía. Tuve que sostener conversaciones duras sobre cómo la necesidad no es pecado. Ni una excusa sino una causa estructural que expone a las personas a riesgos extremos. Hubo quien me dijo cosas que dolieron, y hubo quienes me abrazaron sin pedir explicaciones. La solidaridad verdadera vino de mujeres que entendieron que la pobreza y el género forman una estación en la que muchas quedan atrapadas. Con UPO y con la ayuda de la organización, colaboré en la creación de una pequeña campaña local, charlas en centros comunitarios. Folletos que explicaran señales de explotación y avisos sobre cómo acceder a apoyos. No fue una campaña grandiosa ni viral. Fue modesta, de barrio, hecha con presupuesto ajustado y mucha voluntad. Pero cada taller al que pude asistir me confirmó algo que ya sabía por experiencia: la prevención no es solo enseñar reglas, sino crear alternativas. Hablábamos de empleo digno, de acceso a salud, de guarderías para que las madres pudieran trabajar sin exponer a sus hijas. Lo repetíamos como un mantra: soluciones económicas son prevención. Aún así, la lucha no eliminó la culpa. Cada vez que pensaba en las mujeres que quedaron atrás, en las que no pude sacar, en las que desaparecieron sin que yo supiera, me invadía una culpa que no quería. Aprendí a convertirla en acción. Donaba parte de lo que conseguía. Recogía historias con las que otras podían aprender y traté de que esa carga me empujara a ayudar, no a hundirme. No sirve lamentarse sin actuar. No sirve la autoinculpación paralizante. Eso no quita que la noche en que salí corriendo me visiten sueños con frecuencia. La hija también cargó con consecuencias. Notó el cambio de barrio, las conversaciones a media voz y mi necesidad de guardar secretos. Hubo preguntas que no pude responder y momentos en los que fingí normalidad hasta que me dolía la boca. A medida que pasó el tiempo, sin embargo, la relación fue transformándose, había más horas de lectura juntas. Más juegos simples que no requerían dinero, más abrazos que dijeron lo que las palabras no podían. Ella no supo los detalles de mi noche. Y tal como decidí al inicio, así lo mantuve.
La protección de su infancia fue, para mí, la prioridad innegociable. La visibilidad pública llegó de a poco. Algunos medios locales mencionaron el caso general, otros lo usaron para vender titulares vacíos. No quise que mi nombre se convirtiera en espectáculo ni que la vida que me costó reconstruir fuera pasto de debate público. Aún así, participar en entrevistas controladas me permitió amplificar un mensaje. Detrás de una oferta WIP hay una logística. Y detrás de esa logística hay condiciones sociales que permiten su existencia. Hablarlo en un micrófono fue doloroso y liberador a la vez. Permitió que personas que no imaginaban la magnitud de este problema se enteraran y, en algunos casos, ofrecieran ayuda o denuncias. Con el paso de los meses, mi presencia en la organización se volvió más activa. Empecé a coordinar pequeños grupos de apoyo y a asistir a reuniones de incidencia para presionar por cambios en protocolos policiales y en políticas públicas de protección a víctimas. No creí en soluciones inmediatas, pero sí en la suma de muchas acciones que con un poco cambian percepciones y prácticas. Luchamos por que se reconociera la complejidad de estas situaciones, la delgadez entre delito y necesidad, la imposibilidad de separar la economía informal de la explotación, la urgencia de alternativas laborales reales. Una de las lecciones más duras fue aceptar que la justicia formal no siempre será satisfactoria. En algunos casos, la respuesta tardó tanto que el impulso de la rueda criminal encontró huecos para recomponerse. En otros, la presión institucional pinchó redes locales que tuvieron que reinventarse. Era un juego de gato y ratón, donde cada victoria era parcial y cada derrota, una invitación a seguir trabajando. No obstante, cada mujer salvada, cada orden de allanamiento exitoso, cada espacio de refugio abierto eran pequeños logros que daban sentido a la lucha. No quiero que se entienda esto como una historia de redención lineal, no fue así. Hubo caídos días en los que sentí que todo era inútil. Había momentos en que la depresión me ataba y el cansancio físico me recordaba que la vida se reconstruye a paso lento. Pero también hubo momentos luminosos, una carta de agradecimiento de una mujer que recuperó a su hija gracias a una intervención. El abrazo de una compañera de refugio que me dijo gracias por hablar, la sonrisa de mi niña en la primera función escolar a la que pude asistir sin miedo. Esas pequeñas cosas ayudaron a sostenerme. Un paso que no imaginé y que terminó por darle sentido a mi experiencia fue mi decisión de empezar a formar a otras mujeres en defensa personal emocional y derechos básicos. No era una formadora profesional, pero aprendí junto a psicólogas y abogadas. Enseñábamos a identificar señales, a buscar ayuda, a denunciar sin exponerse. Hicimos talleres en mercados, en comedores, en centros de barrio. La respuesta fue mayor que nuestras expectativas. Mujeres que nunca habían imaginado que había otra salida encontraron espacios de acompañamiento. Algunas me contaron que, gracias a nuestra charla, dejaron de aceptar ciertos ofrecimientos. Eso, más que un logro legal, fue una victoria humana. Hoy, años después de aquella noche de San Valentín, no puedo decir que todo está resuelto. La red que me explotó cambió, mutó, migró. Hay piezas que siguen en la sombra. Pero hay también un rastro de reparación que crece, políticas públicas que se discuten, protocolos municipales que se implementan, líneas de ayuda que responden con mayor celeridad y, sobre todo, una comunidad que entiende mejor que esto no es un asunto privado. La indiferencia mata dejó de ser solo mi consigna. Pasó a ser un llamamiento que repetimos en reuniones y en talleres. Cuando se ignoran las señales, el negocio encuentra terreno fértil. Quiero ser honesta o contar esto no es una manera de ponerme en el centro. Lo hago porque creo que mi experiencia sirve para que otros entiendan la complejidad del problema. No busco lástima ni admiración, busco conciencia y responsabilidad. Pido que cuando escuches una historia así, la recibas con cuidado. Que no preguntes por detalles que revictimizan,
que no exijas explicaciones fáciles. La pregunta útil no es ¿por qué lo hizo?, sino ¿qué podemos cambiar para que nadie más tenga que elegir entre alimentar a su hija o arriesgarse a esto? Si hoy puedo mirar hacia atrás con cierta distancia, es por el trabajo colectivo, por la gente que me tendió la mano aquella madrugada en la calle, por las mujeres del refugio que compartieron su pan conmigo, por las abogadas que hicieron de mis recuerdos pruebas útiles, por las compañeras que aún están en la lucha. No puedo olvidar a las que quedaron atrás. Por ellas seguimos en pie. Antes de terminar, quiero decir algo sobre la tecnología, porque fue una herramienta de control en mi caso y quizá en muchos otros. No demonizo la tecnología, la uso también. Pero debemos exigir que los espacios digitales no sean instrumentos para vigilar y extorsionar. Plataformas que facilitan el contacto sin filtros o que invitan al consumo anónimo requieren regulación consciente y políticas de protección a quienes son vulnerables. Esto es un llamado a las plataformas, a las empresas y a las autoridades. Su negligencia tiene consecuencias que se cuentan en vidas. Y ahora, dirijo mi palabra a ti que me escuchas. Si esta historia te ha tocado, hay cosas concretas que puedes hacer sin exponerte ni convertirte en juez de nadie. Infórmate, busca en la descripción de este video los recursos y líneas de ayuda que recogimos y comparte esos enlaces con respeto y discreción. Si puedes, apoya a organizaciones locales que prestan refugio y asesoría legal. Muchas funcionan con presupuestos pequeños y voluntariado. Si ves una señal de explotación, denúncialo a las autoridades competentes y, si dudas, contacta a organizaciones que puedan asesorarte. Pero, sobre todo, no revictimices, no pidas detalles íntimos, no hagas preguntas que humillen. Escucha con respeto y ofrece acompañamiento, no curiosidad morbosa. También te pido que repitas conmigo una idea sencilla: la necesidad no es culpa. Lo que la sociedad hace con esa necesidad sí lo puede ser. Exigir políticas que generen empleo digno, acceso a salud, a guarderías y a educación es parte de la solución. La prevención no es solo individual, es estructural. Para acabar, quiero volver a la noche de San Valentín, que es donde todo empezó para mí. Las luces de esa fecha quedaron en mi memoria como un contraste. Afuera, el amor exhibido. Adentro, la mercancía del dolor. Hoy, cuando veo corazones en las vitrinas, no siento lo mismo que antes. Siento el deber de gritar que el amor no se compra ni se vende, que la protección de nuestras hijas e hijos no es negociable. Y siento también la esperanza, porque he visto que la solidaridad puede ser fuego que ilumina y no mata. No tengo remedios mágicos que ofrecer. Tengo historias, manos dadas y una invitación a actuar con humanidad. Si algo me devolvió la vida después de esa noche, fue la gente que no se quedó al margen. Por eso cierro con una frase que pronuncio cada vez que doy una charla: la indiferencia mata. No es una sentencia para cargar sola. Es un llamado colectivo. Si cada uno hace su parte: informarse, apoyar, denunciar respetuosamente, exigir cambios, podremos reducir los lugares en los que estos negocios se esconden. Gracias por escuchar. Si este testimonio resonó contigo, te pido que lo compartas con respeto y discreción. Que busques los recursos en la descripción y que, si puedes, apoyes a quienes trabajan en primera línea para rescatar vidas y darles la posibilidad de una salida digna. No prometo que todo termine bien, pero sí prometo que mientras haya manos que se tomen, la maquinaria tendrá menos margen para operar. No te quedes indiferente. La indiferencia mata.